Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a el arrebato e intenso dolor en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estas clases virtuales, estas disertaciones virtuales están ubicadas en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse o visualizar dichas disertaciones sobre derecho procesal penal, sobre derecho penal constitucional. Y estoy transmitiendo desde noviembre de 2020 estas disertaciones virtuales. Hoy nos corresponde el llamado arrebato o intenso dolor. Esta figura del arrebato o intenso dolor, que se encuentra presente en el artículo 67 del Código Penal como una circunstancia que atenúa la responsabilidad penal, digamos, es un instituto realmente cuasi universal dentro del ámbito de los ordenamientos jurídicos penales que se han copiado del Código Sanardelli. Es una figura que surge de ese código, ese viejo código decimonónico, el Código Sanardelli, finales del siglo XIX, que se incorpora en Venezuela por la copia que se hizo, primeramente del Código Penal español y luego el Código Penal venezolano, entonces el Código de Joaquín Crespo del año 1893. Es una figura un tanto paradójica esto del arrebato o intenso dolor, porque se encuentra ubicado en ese artículo 67 del Código Penal. Obviamente que su ubicación sigue al artículo 65 y el artículo 66, y ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene esta seguidilla que el arrebato o intenso dolor está allí? Bueno, porque el artículo 65 enarbola las llamadas causas de justificación. Las causas de justificación que de alguna forma su existencia cuestionan, excluyen la antijuricidad como elemento del delito. Si asumimos una concepción plural del delito, en el sentido de que ese delito tiene diferentes elementos, bueno, estaríamos abordando que los problemas de atipicidad, bueno, se evidencian la no existencia de la tipicidad, bueno, por la presencia, por ejemplo, de las llamadas condiciones objetivas de punibilidad que le niegan la tipicidad al hecho, ese hecho que debería ser como dos manos, que sean perfectas, que provengan de un mismo cuerpo, el hecho que se realiza, que calce perfectamente en la descripción típica. Si el otro elemento del delito es la culpabilidad, entonces tendríamos las causas de exclusión de la culpabilidad que niegan esa culpabilidad como nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Por ejemplo, la inimputabilidad, el error, ¿ok? La enfermedad mental que releva libertad y conciencia de los actos. Y el problema estaría vinculado a la antijuricidad, y la antijuricidad se suele decir que es el desvalor entre el hecho con respecto al derecho, con respecto a todo el ordenamiento. Lo que excluye la antijuricidad son las causas de justificación. En el ámbito del ordenamiento jurídico penal venezolano sabemos que esas causas de justificación genéricas se encuentran en el artículo 65, el cumplimiento del deber, el ejercicio de la profesión o cargo, la legítima defensa. Hace unas sesiones disertábamos sobre la llamada defensa putativa como parte de esa legítima defensa. Pero también allí está el artículo 66, en donde no se excluye la absoluta responsabilidad penal, afirmándose que sigue existiendo la antijuricidad, como por ejemplo el 66 del Código Penal, que habla del llamado exceso en la defensa, que sigue estableciendo una responsabilidad penal. Ahí en renglón seguido, entonces nos encontraríamos con el artículo 67, llamado artículo del arrebato o intenso dolor. Disminuye la responsabilidad penal, atenúa la responsabilidad penal, pero no entender que ese arrebato o intenso dolor son una de las circunstancias de atenuación, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que se encuentran dentro del artículo 74. Recordemos que
hay dos circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Es como entender que ya hay un hecho imponible, que ya hay un hecho que amerita una plena responsabilidad, pero hace falta ahora individualizar esa sanción en atención, en este caso, de la circunstancia modificativa, bueno, por la coexistencia sobre la base de ese hecho que ya se ha realizado conforme al supuesto de hecho del delito, de otro aspecto, de otra modalidad que modifica rebajando por la vía de los atenuantes o agravando por la vía, como su nombre lo indica, de los agravantes. Las atenuantes descritas dentro del artículo 74 del Código Penal, las genéricas, y las agravantes dentro del artículo 77. Y hago la salvedad porque pueden existir atenuantes genéricas que sean frente a determinados tipos de delitos, como por ejemplo la preterintencionalidad en el caso del homicidio, como lo establece el 410, o como por ejemplo la alevosía, como una circunstancia agravante que ubica un subtipo penal para el llamado homicidio calificado en el artículo 406, aun cuando la alevosía se menciona como una circunstancia modificativa para todo tipo de delito en el artículo 77. Y es aquí que juega un papel fundamental, porque la que nos está ocupando, el arrebato o intenso dolor, ese llamado delito emocional, ¿verdad? Ese delito que se realiza bajo esa circunstancia de arrebato como una especie de circunstancia mental que obceca, que es una circunstancia que conduce a una obnubilación de pensamiento y de conciencia repentina, no planificada desde antes. Es decir, es una cosa súbita a partir de alguna forma de algún tipo de dicho, de consideración de quien después resulta la víctima. Esto se parece bastante a esa circunstancia modificativa, el atenuante del artículo 74.3, porque también en el 74.3 nos habla de agresión, de injuria previa por parte de la víctima, y la propia norma en el artículo 74.3 nos manda como a graduar que en determinado caso o tomamos el arrebato o intenso dolor que conduce a una rebaja de 1/3 a la mitad, o nos vamos por la vía de la atenuante genérica del artículo 74.3 que ordena analizar la injuria previa, y en el caso de ese 74.3 del Código Penal, la disminución de la responsabilidad penal sería del término medio hacia un límite inferior. Por cierto, no fuera poco, también este arrebato o intenso dolor podría ser contrastado precisamente con la llamada legítima defensa, en el sentido de que quien resulta muerto o quien resulta lesionado ha asumido una agresión injusta previa, pero esa agresión injusta contra el que después se defiende no es una agresión injusta de tal nivel que se estaba procurando la muerte y no ha tenido otra opción que responder más que defendiéndose, matando al otro o lesionando al otro. Entonces, esto además del arrebato o intenso dolor se vincula con normas muy específicas dentro de la parte especial del Código Penal, como por ejemplo el artículo 421, aquel que se establecía y que está derogado dentro del Código Penal, aquello de la no responsabilidad penal de quien mata a la esposa porque se encuentra engañado, en adulterio, pero también otra norma, el infanticidio en salvaguarda del honor, ¿verdad? Matando a un niño, a un no registrado, que también ha sido anulada del ámbito del ordenamiento jurídico penal. Como se ve, el tema del arrebato o intenso dolor es un tema complejo, es un instituto complejo, en la atenuación de la responsabilidad penal, y que ha sido tratado por muchos autores, ¿ok? En tal sentido, particularmente, yo recomiendo el libro de este gran autor colombiano, que es Jesús Orlando Gómez López, que se denomina El delito emocional. El doctor Gómez López, además de tener este trabajo tan interesante y muchos otros, sobre todo sobre el derecho penal en su variable constitucional venezolano, sobre la cual tiene un libro, bueno, es el autor de ese libro tan importante, tan interesante, que es El homicidio, en 2 tomos, en donde se plantea
todas las variables frente a este delito contra las personas, el preterintencional, el concausal, el homicidio calificado, el dolo eventual, pero también el entronar esto del arrebato o intenso dolor dentro del ámbito del homicidio, a pesar de que, como lo indica el artículo 67 del Código Penal, en nada se establece que solamente vamos a tomar en cuenta ese arrebato o intenso dolor solamente en delitos contra las personas o específicamente frente al delito de homicidio, sino que la generalidad, como se redacta esa norma del 67 del Código Penal, lo hace proclive a ser analizado esa figura en cualquiera de los ilícitos. Entonces, bueno, primero vamos a pasar a los dispositivos, a cómo se regula dentro del ámbito, por ejemplo, del Código Penal venezolano, más o menos la misma redacción que se encuentra en otros cuerpos de ilicitud penal latinoamericano o hispanoamericano. El 67 del Código Penal nos indica el que cometa el hecho punible, fíjate que se habla de una forma genérica, cualquier hecho punible, en un momento de arrebato o de intenso dolor. Entonces, hay primera consideración, coma, determinado por injusta provocación. Entonces, el tema de la injusta provocación es la causa del arrebato o de intenso dolor. Ese arrebato o intenso dolor que se encuentra en el ámbito de que quien se encuentra o cree que se encuentra injustamente provocado y por lo tanto repentinamente, intempestivamente, ese cambio en el mundo interno, ese cambio mental, que no es que exista una enfermedad mental de carácter estructural o coyuntural, porque si existiera una enfermedad mental de carácter estructural nos encontraríamos en el supuesto del artículo 62 del Código Penal, la llamada ausencia de acción, o si la enfermedad fuese de carácter coyuntural, bueno, nos encontraríamos en el supuesto del artículo 63, en donde habría que analizarse los elementos en una perspectiva psiquiátrica, psicológica. No, aquí el problema es de una obcecación momentánea, temporal, por una injusta provocación. Eso es lo que nos dice el artículo 67 del Código Penal. Y la consecuencia es la disminución desde 1/3 hacia la mitad de la responsabilidad penal según la gravedad de la provocación. Este tema de esos límites en la disminución de la responsabilidad desde 1/3 hasta la mitad se parece un tanto a lo que establece el homicidio, lesiones en la complicidad correspectiva que establece el artículo 424 del Código Penal, tema sobre el cual no voy a disertar mucho ahorita ni explicar mucho ahorita, porque los invito a las jornadas multijurídicas que se organizarán, que ya están en proceso de inscripción el 27, 28 y 29 de noviembre en mi sitio, en el internet se encuentran los sitios pues, para inscribirse, los links para inscribirse, en donde disertaré sobre el tema de la complicidad correspectiva. Pero se parece mucho la respuesta sancionatoria que se da en el arrebato o intenso dolor de ese artículo 67, entre dos límites. Es decir, lo máximo que se rebajaría sería la mitad, siendo que lo mínimo que se rebajaría sería una tercera parte. Si ubicamos ello en la dosimetría, por ejemplo, entre un límite inferior y un límite superior que establece el artículo 37, bueno, lo que más favorecería al reo, por lo tanto, límite inferior sería con una rebaja de una mitad, lo que menos favorecería a ese reo, por lo tanto, un límite superior sería una tercera parte, a la usanza de lo que establece la complicidad correspectiva en el artículo 424 del Código Penal, exclusivamente para el homicidio y para las lesiones. Pero fíjate que se ordena en la propia norma, en el artículo 67, que el juez tiene que graduar esa dosimetría, eso ir de un límite inferior a un límite superior atendiendo las circunstancias del caso. Un tanto también se parece esto de que el juez tiene que graduar esa disminución a lo que establece el 409 del Código Penal cuando describe el delito de homicidio culposo, y entonces se dice que no puede haber dosimetría del 37 porque no ha habido dolo, sino que aquí lo que hay es el incumplimiento del objetivo de deber de cuidado, pero el juez ordena graduar, dice ahí,
culpabilidad. Entonces, cuando se habla en aquel caso de que si existe una culpa grave, bueno, será la mayor pena, los 5 años en el caso del homicidio culposo. Si hay una culpa lata, bueno, será el término medio, y si hay una culpa leve, bueno, será lo inferior, los 6 meses. Fíjate que ordena graduar la culpabilidad. Aquí es distinto, ¿ok? Aquí lo que se ordenaría graduar, ya no sería un problema de culpabilidad, sería graduar la injusta provocación, por un lado. Tendría que hacer un análisis, una axiología, una valoración frente al caso concreto, el juez, ¿verdad? En cuanto al grado, al tipo de injusta provocación. Pero el otro componente, es decir, saber si nos encontramos en un mayor arrebato o en un menor arrebato, un arrebato de una forma lata, bueno, sería también un elemento a analizar, es decir, el Código Penal, las normas, están repletas de frases a las cuales hay que darle una hermenéutica, una interpretación. No es aquello de 2 más 2 son 4, no es un simple problema determinista en el asunto, implica una axiología. Y aquí la axiología, ¿verdad?, está como un poco más vinculado al ámbito del derecho y menos al ámbito de lo psiquiátrico, al ámbito de lo psicológico. Fundamental es una experticia psiquiátrica para saber si hay una enfermedad mental que releve libertad o conciencia de los actos. El psiquiatra, el psicólogo indicándome, bueno, no tiene una plena noción del albedrío, pero aquí en este caso sí se tiene una plena noción del albedrío, se sabe lo malo y de lo bueno, pero en un momento repentinamente he actuado en la realización de un delito frente a una injusta provocación que me ha provocado una circunstancia de arrebato. Por otra parte, tampoco hay que confundir, y casi esto llegaría al chiste, ¿verdad?, el arrebato con otra figura en el ámbito, por ejemplo, casi un problema lingüístico, aquello que se suele decir de robo impropio en la modalidad de arrebatón, aquella figura que se establece en el infine del artículo 456 del Código Penal, el arrebatón, que es frente a la cosa que alguien tiene consigo, y que por lo tanto la violencia no es contra la persona, sino la violencia es contra la cosa para huir con el bien mueble que alguien, bueno, se tiene guindado consigo, de alguna forma cercano a él. Y otra figura, bueno, el asalto a transporte público, pues nada de esto. El tema del arrebatón, bajo una axiología, una hermenéutica gramatical del asunto, es eso, pues una circunstancia de cambio repentino, momentáneo en este mundo, en el mundo personal de cada quien. Fíjense que ese 67 ha de contrastarse, como lo mencionaba yo con anterioridad, con ese artículo 74 del Código Penal, que establece las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Las atenuantes se consideran atenuantes, salvo disposiciones especiales de la ley que no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se les tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior, como queriendo decir, no, la pena es plena, es adecuada, es atribuible, en eso no hay duda, ¿okay? Ya no tenemos duda sobre el tema de la tipicidad, de la culpabilidad, de la antijuricidad, ya no hay duda al respecto. Aquí lo que cambiaría sería un tanto la punibilidad en la individualización de la sanción en concreto. Ya hay una base, digamos, imponible que establece una plena responsabilidad. Y entonces el 3 de ese 74, aquel que nos obliga a rebajar de un término medio hacia un límite inferior en atenuante, nos dice que habrá atenuante si el 3, haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del 67, es decir, al arrebato o intenso dolor. Es decir, son dos normas que están coligadas. Es decir, frente a un caso en concreto, no solamente es que el juez tiene que verificar la graduación de la gravedad de la provocación a los efectos de causar el arrebato o intenso dolor, sino sacar la cuenta en atención de que si mejor se aplica el artículo 74 con el atenuante genérico. Y entonces esta es una norma que es el
infine del 24 de la Constitución, el llamado indubio pro reo. Cuando haya duda, se aplicará la norma que beneficie al reo y por lo tanto uno pudiera creer, bueno, si hay duda entre aplicar el artículo 67 frente a un problema de injuria previa o el artículo 74, bueno, tomaríamos la que más favorezca al reo. Por ejemplo, si en el 67 se dice que se rebajará desde 1/3 hasta la mitad y en el 74 nos indica que se podrá rebajar hasta el límite inferior, bueno, pareciera que el 74 le concede un mayor beneficio a ese reo porque la pena quedaría hasta el límite inferior, pero cuidado porque a lo mejor sacando la cuenta con respecto a la rebaja desde 1/3 hasta la mitad, si tomamos el término medio de la pena, a lo mejor aquello haría rebajar mucho más y no tiene el tema del limitante, es decir, la cortapisa en el límite inferior. A lo mejor la rebaja que se daría desde 1/3 hasta la mitad a la pena que en concreta se aplicaría por el arrebato o intenso dolor iría mucho más abajo que el límite inferior de la pena, que sería ese muro de contención para la aplicación del atenuante genérico del artículo 74. Y entonces el 24 de la Constitución se aplicaría si los dos supuestos fueran francamente iguales. Es decir, cuando nos encontraríamos en un problema de antinomia. En la antinomia hay un mismo supuesto de hecho, pero con consecuencias jurídicas distintas. Y uno se explicaría, bueno, el arrebato o intenso dolor es exactamente lo mismo a la injuria previa del artículo 74. Yo creo que hay algo que los diferencia. En el artículo 74, 3 del Código Penal, no indica que esa injuria previa ha conducido a un problema de arrebato o intenso dolor. Es decir, el efecto de la injuria previa no lo manifiesta la injuria o amenaza por parte del ofendido, no lo manifiesta el artículo 74. En cambio, en el artículo 67, bueno, sí se establece que esa actuación previa de la víctima conduce a un problema de arrebato o intenso dolor, de obnubilación. Entonces, fíjense que tampoco sería adecuado asumir que, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero aplicamos la rebaja por el artículo 74, injuria o amenaza por parte del ofendido. Ya lo que queda, entonces lo rebajamos desde 1/3 hasta la mitad por la consecuencia de el arrebato o intenso dolor. Pues no, puesto que el supuesto de hecho es francamente similar en el caso de la injuria con respecto a la provocación. Lo que pasa es que en uno, ello conduce, y lo afirma la norma, a una circunstancia mental de obcecación, lo cual no manifiesta el artículo 74. No podría haber una doble rebaja, sino que frente al caso concreto tendríamos que aplicar la verificación por vía de prueba de la existencia o no de ese arrebato o intenso dolor. Por otra parte, ese artículo 67 también tiene que analizarse en la perspectiva de otras normas que ya han sido despenalizadas en el ámbito venezolano, como lo manifestaba yo en la introducción, que es el 411 y el 421 del Código Penal. Es decir, como lo indica Gómez López, aquí nos encontramos con una especie de dolo de ímpetu, ¿ok? Es decir, en este delito emocional estamos actuando en noción perfecta de que estamos cometiendo un delito, pero estamos obcecados mentalmente, es decir, hay una especie como de rasguño ahí al albedrío. Fíjate que por ello mal podría hablarse del arrebato o intenso dolor con figuras tales como la alevosía y la premeditación. El propio artículo 77.1 del Código Penal define esa alevosía como actuar a traición o sobreseguro. Es decir, ya de alguna forma, a pesar de que fuese intempestiva la forma de actuar alevosa, ya se está sabiendo que no hay ninguna forma de defensa por parte de la víctima, que el grado de eficiencia, la eficientización en el caso del delito realizado de forma alevosa es de forma tal que no es un problema de obnubilación, es un problema de que taimadamente estoy actuando de esta forma a los fines de lograr un propósito. Por ejemplo, el profesor que se acerca a un alumno en pleno salón de clase
y entonces se baja de la cátedra y va a través del pasillo, a través de los pupitres, ¿verdad? Y se le acerca a uno y entonces mete la mano en el bolsillo y saca la pistola para intempestivamente matar al alumno. Se supone que todo profesor puede bajarse de ese estrado, ¿verdad? Y caminar entre los alumnos, que es normal dentro de un ámbito de relaciones sociales que ese profesor se acerque al alumno que está escribiendo allí. Pero claro, ante ese nivel de cercanía, está actuando de forma alevosa para matar al alumno, lo cual es distinto a la premeditación, porque en esa premeditación se anticipa en el tiempo esa posibilidad de la realización del ilícito. Con el mismo caso, el profesor le pregunta al decano, mire, Juan Pérez, ¿en qué año está? El decano revisa allí en la computadora, bueno, está en tercer año. Ajá, ¿en qué sección? Bueno, está en la sección 4. Bueno, yo quisiera ser profesor en esa sección. Bueno, y entonces todo ello lo anticipo porque quiero ser profesor en la sección para acercarme en algún momento, sacar la pistola y matar al otro. Entonces, bueno, mal se podría hablar de un problema de arrebato o intenso dolor, porque ese Juan Pérez no le ha hecho nada de forma intempestiva al profesor. Cuando yo acá, ¿verdad? Cuando en las láminas anteriores mostraba el famoso dibujo al comenzar esto, con lo cual identifico esto, de la amada que está siendo besada por el amante, y aquí está el marido atrás, ¿verdad? Matándola a ella porque se encuentra en una circunstancia de arrebato o intenso dolor. Generalmente se ubica eso del arrebato o intenso dolor siempre frente al llamado crimen pasional, pero ahora también entre nosotros se encuentra presente la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, entre otras figuras ese femicidio. Y entonces se dice como fundamento de la sanción dentro de esa ley que hay un problema de desprecio de género, ¿ok? Pero fíjate que en forma alguna el hecho del desprecio en condición de género no niega la posibilidad de la existencia del arrebato o intenso dolor. Es decir, no está exceptuada la posibilidad de que esa figura de la parte general de un código penal que se supone que regularía todos los ilícitos, inclusive los ilícitos descritos en una ley colateral, aunque tuviese un carácter orgánica, como la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, no sería imposible que la verificación de la figura del arrebato o intenso dolor se encuentre presente frente a un problema de intempestividad, porque ya lo que se objetiviza en el arrebato o intenso dolor es la obcecación mental, ¿ok? Ya no es un problema de taimado desprecio de género, sino que es un problema de inmediación en la respuesta. El llamado, vuelvo a repetirlo, el llamado delito emocional. Tampoco se podría confundir con la legítima defensa, esa que está dentro del artículo 65 del Código Penal, en su numeral tercero, porque claro, aunque existe, así como en el arrebato o intenso dolor, hay una provocación, en la legítima defensa hay una agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. Por esa agresión ilegítima es una dimensión que se compara a nivel tal que conduce que en esa comparación por una proporcionalidad de medios no tenga yo otra respuesta más que la muerte de ese quien me ha ofendido, o por lo menos su lesión. Entonces, aquí nos estaríamos abordando que ya no hay un problema de obcecación mental, sino es un problema de defensa propia. Es decir, ya es como una especie de secondo ius, como decían los romanos. Es el propio reconocimiento del Estado de su incapacidad de poder resolver todas las circunstancias y por lo tanto elementos objetivos o elementos subjetivos de la culpabilidad. Aquí no estaríamos con un problema de arrebato o intenso dolor, o ni siquiera en esa primera hermana de la defensa, de la legítima defensa, que es la defensa putativa, sobre la cual diserté en estos días, que están en mi canal YouTube, ¿verdad? Hay una falsa concepción de la realidad por vía del error, por una circunstancia de temor o terror. Aquí yo no tengo un temor o terror,
¿ok? De que el otro en agresión injusta vaya a causar un daño en mi contra, sino que yo ya lo que el otro hizo ya me condujo a un problema de obcecación, ¿verdad? A un problema emocional. Entonces, bueno, decía yo que dejemos de lado el típico ejemplo que también estaría presente del marido que llega y encuentra a la mujer yaciendo con otra, ¿verdad? Con otro, y entonces ello le provocaría, vámonos a un caso mucho más, digamos, mucho más sencillo, qué sé yo, el padre, la madre que deja a su hijo en un lugar de cuidado diario, ¿verdad? A una maestra que lo cuida y entonces a las 4 de la tarde va a recoger a la criatura, al pequeño niño, y viene la maestra y le dice, oye, ve a ver si educan bien a ese muchacho ahí en la casa, porque lo que ha hecho es llorar durante todo el día, me ha despertado a todos los niños en este hogar de cuidado, ¿verdad? En este kinder, y le tuve que dar 3 cachetadas para que se callara. Y mira ahorita, míralo cómo está llorando ante los propios padres, y le da 2 cachetadas más al niño. Bueno, entonces ese padre, no que lo esté reconociendo esa figura ni que esté incitando a ese delito, pero él dirá, bueno, me encuentro en ese momento obcecado, ¿verdad? Frente a ello, y ha conducido a esa obnubilación de pensamiento. Obviamente que tendría que ser analizado frente al caso concreto en una perspectiva subjetiva, el problema de el mediano hombre, ¿verdad? Es una circunstancia, un hombre en una circunstancia normal, un hombre, mujer en circunstancia normal no actuaría de esa manera, pero sería, bueno, cualquiera que reciba una provocación de esa especie pudiera actuar de forma similar. Entonces, eso de inhabilitarme en la conducta, que es lo que sería el precepto jurídico penal, no haga una conducta determinada porque está sancionada por el delito. Eso de inhabilitar precaver mi actuación se encuentra de alguna forma resquebrajado por la circunstancia emocional. Entonces decía yo, no confundir con las figuras del 411 y 421, que ya fueron execradas en el mundo del derecho penal porque ya fueron anuladas por el máximo tribunal. El arrebato es un problema de inconsciencia, es un momento de no estar preparado para recibir una noticia. Por ejemplo, se decía en ese artículo 411 del Código Penal, cuando el homicidio se haya cometido en un niño recién nacido, no inscrito en el registro del Estado Civil, dentro del término legal, con el objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada en dicho artículo se rebajará de 1/4 a la mitad. Norma que fue anulada, pues, bueno, realmente con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, en ese artículo 684, en la versión original del 2000, cuando se publica, luego en el artículo, en el 2007, cuando se reforma la ley, y ahorita la vigente del año 2015. Entonces, bueno, allí no nos encontramos con un problema de arrebato o intenso dolor aún con el niño, porque fíjate que se dice en el momento que nazca o hasta que sea registrado, y a fin de cuentas el niño no ha provocado de forma alguna, que sería la víctima del delito, no ha provocado a esa persona a que cambie mentalmente su conciencia. De igual forma, la despenalización que ocurrió del artículo 421 no incurrirá en las penas comunes de homicidio ni el de las lesiones. El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos. En tales casos, las penas de homicidio o lesiones se reducirán a una prisión que no exceda de 3 años ni baje de 6 meses. Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten en su propia casa, en los hombres que sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras. Bueno, ello salió del mundo del ordenamiento jurídico penal venezolano, en primer lugar allá en marzo de 1980, por decisión de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, y lo volvió a decidir la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en abril del año 06. Entonces, bueno, pero ello no es óbice para no seguir indicando que pueden darse conductas en las cuales alguien observe, perciba a otro, a su esposo, a su esposa en adulterio y se obnubila en su pensamiento y actúa con un arrebato o intenso dolor. Es decir, el hecho de que sea desprecio de un género
en nada desaparta la circunstancia mental en la cual se ubica esa conducta en un momento determinado. Fíjense que, como lo mencionaba yo con anterioridad, el hecho de la alevosía que conduce al homicidio calificado en el artículo 406, siendo que se explica en el 77 como agravante genérica que alevosía es cuando el culpable obra a traición sobre seguro. Por cierto, agravante genérica del 77 que también establece la premeditación conocida, no confundir, porque puede alguien matar a otro con alevosía y sin premeditación, o puede matarlo con premeditación pero sin alevosía, es decir, con premeditación compré el veneno, es decir, pero en la premeditación se habla de una elaboración previa en tiempo. En la alevosía puede haber intempestividad, pero es una intempestividad no como consecuencia de un arrebato o intenso dolor, sino el móvil, el ánimo, el dolo, es un dolo de otro tipo distinto al dolo de ímpetu. De alguna forma se ve beneficiado por esa muerte, ¿ok? Recuerda que también allí se encuentra el de motivo fútil o innoble, es decir, por una pequeña circunstancia, con lo cual también tendría que analizarse dentro de ese nivel del arrebato o intenso dolor como primera categoría, bueno, la existencia de un motivo fútil o innoble. Eso no disminuye responsabilidad penal, sino más bien califica, aumenta, es peyorativo con respecto al homicida, porque es tan baladí, tan poca cosa. O sea, le dijo, le hizo una consideración con respecto a su raza, a su credo, a su fanaticada deportiva, a su partido político, lo cual no justifica de forma alguna que lo haya matado. Eso más bien hace aumentar la responsabilidad penal porque se califica el homicidio, a distinción del llamado arrebato o intenso dolor, en donde esa provocación sí de verdad objetivamente conduce a una circunstancia de cambio de ánimo en el momento. Okay, momentáneamente. Por otra parte, tampoco debe confundirse a esta retahíla de normas que van desde el artículo 62 al 64 del Código Penal. En el 64, abordándonos el problema de el no es punible el que ejecuta la acción, ¿verdad?, en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Es decir, una enfermedad mental que resta, que quita la acción, porque de tal forma esa enfermedad mental que se entrona de forma estructural, no es que conduce a un problema de obcecación mental, es que no sabe el discernimiento entre lo malo y lo bueno, el albedrío no está allí presente. Pero por otra parte, el 63 nos hace hablar de graduaciones en esa enfermedad cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito se rebajará conforme a las siguientes reglas. 1, en lugar de presidio se aplicará prisión disminuida entre 2/3 y la mitad. En lugar de prisión se aplicará la de arresto con disminución indicada y las otras penas previsibles serán rebajadas por la mitad. Es decir, ya de nuevo, repito, no es un problema de ímpetu, no es un problema de emociones, es un problema de patología, una patología que será individualizada por un médico, por un psiquiatra, por un psicólogo, en un peritaje que va a ser analizada y en el ámbito penal por la vía de la sana crítica, como lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la forma de apreciar la prueba utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. En este caso, la ciencia. En el caso del arrebato o intenso dolor, pudiera estar el tema de la ciencia, pero más es un tema de experiencia común que asume todo el mundo. Por cierto, vinculado un tanto a la lógica. Es decir, si alguien actúa con premeditación, mal podrías tú decir que está actuando en arrebato o intenso dolor, porque se anticipa. Es decir, esa premeditación te pudo haber disipado esa posibilidad y haberte concebido de una forma mucho más perfecta ese albedrío de que estás haciendo mal en ese actuar de forma ilícita. Y tampoco debería compararse con lo que establece el 64, que habla del Código Penal, el estado de perturbación mental, porque
que provenga de embriaguez, lo cual establece diferentes numerales. Por ejemplo, en el 1, si se probara que con el fin de facilitarse la perpetración del delito, entonces más bien nos encontraríamos con un aumento de la responsabilidad penal, es decir, lo que se denomina el actio liberi causa. Alguien se deja o consume tóxico para poder justificar que ya no se encontraba en plena noción de sus actos, pero previamente sí lo estaba y que por lo tanto se envalentonaba al tomar el tóxico. Obviamente esa hilación, esa maquinación de tomar a los efectos de que yo sea irresponsable, saca de lado el juego del arrebato o intenso dolor, porque ya está fuera el problema de la inmediación. Por otra parte, hay otra figura, pues, el numeral 2 del 64, si resultara probado que el procesado sabía y era notorio entre sus relaciones que el embriaguez le hacía provocador y pendenciero, se le aplicará sin atenuación la pena cometida por este delito. Entonces, si no era probada ninguna de las circunstancias, entonces esa perturbación mental causada por la embriaguez se reducirá a 2/3. Pero fíjate que la perturbación mental causada por la embriaguez no es un problema de arrebato, porque para hablar del arrebato estaríamos hablando de del no consumo de tóxico. Es decir, no se sinonimiza las hipótesis. Entonces, este tema del arrebato o intenso dolor ha sido tratado por la doctrina. Muchos autores doctrinarios, mucha dogmática ha venido abordando el tema del arrebato, no solamente en su especificidad con respecto al homicidio o las lesiones, a pesar de que el arrebato no está circunscrito exclusivamente a esos delitos contra las personas, sino en otros tipos de delitos. Por ejemplo, en estas lecciones de derecho penal, en su parte general, este autor español, Verdugo Gómez y otros, se nos habla como elementos del arrebato, lo que ellos denominan allá el estado pasional, el trastorno mental de carácter pasional, y que son dos elementos que han de estar presentes. Uno, el objetivo, es decir, que sea poderoso el estímulo, esa provocación que sea de tal nivel, hay que graduarla también en esa perspectiva. Y el subjetivo en la producción del arrebato, obcecación o el estado pasional. Es decir, analizar en primer lugar la atribuibilidad de esa provocación. Si es la provocación lo que directamente causa el estado mental, o ese estado mental es producto de otro tipo de causa. Entonces, esa relación directa que conduce a afirmar la existencia de ese arrebato, más la graduación. El Tribunal Supremo Español, como lo menciona Verdugo Gómez, ha establecido una regla o máxima de expresión al respecto, que el tiempo suele apagar las pasiones y que las personas normales no reaccionan de forma desmesurada ante incidentes nimios. El estímulo ha de ser de tan importante que permite explicar, no justificar la concreta reacción producida. Y es por ello que muchos autores ubicarían en el ámbito de una especie de causa de justificación parcial, porque no excluye totalmente la responsabilidad penal como en las causas de justificación, sino que atenúa, sino que disminuye. Por otra parte, otro autor importante colombiano que ha tratado el tema, así como lo hizo Gómez López, ¿verdad? Es Nodier Agudelo. Nodier Agudelo, en esa doble condición, ¿verdad? De maestro del derecho penal, pero también del ámbito de las ciencias psiquiátricas y psicológicas, en un libro interesante que se denomina Emoción Violenta e Inimputabilidad, nos habla de ciertos tips frente al tema del arrebato. La ira constituye un fenómeno esténico, es decir, que produce o incita al movimiento, que tiene la capacidad afectiva de alterar la conciencia, de obnubilar el entendimiento. Lo que en una persona cualquiera causa un leve enojo, puede en otra causar verdadera ira e idéntico estímulo. Entonces, por lo tanto, es que ante la existencia de la ira es porque no se deja de sancionar, se sanciona pero reducido. Nos dice Nodier Agudelo, los estados de ira e intenso dolor, si se trata de aquellos que producen secuelas o si por el contrario no dejan alguna, aunque podría pensarse que por la instantaneidad de la reacción del individuo no queda con alteraciones de tipo patológico. Porque si es un problema de patología, un trastorno mental, transitorio o estructural, pues nada, por aquí no es el asunto.
el asunto no sería por la vía del 67, arrebato o intenso dolor, sino por un problema de ausencia de acción que tendría que ser tratado bajo el ámbito del artículo 62 o 63 del Código Penal. Es interesante que el propio Ministerio Público, en su dirección de doctrina, un dictamen del año 14, el que tienen ustedes frente a sí en la lámina, aborda el tema del arrebato o intenso dolor. El arrebato es un estado emotivo y la emoción es un hecho psíquico y como tal se manifiesta en el mundo objetivo en sus diversos grados. Si hay en estado de emoción violenta y que en ese estado actúa con merma o disminución de sus facultades intelectivas y volitivas. La doctrina alemana exige que la reacción del estado emocional sea Ausfallstelle, es decir, en el acto. Es un problema momentáneo, por lo tanto, se excluye las llamadas maniobras predelictivas. Por lo tanto, la no admisión en el caso de la premeditación, si de alguna forma fuera, o en el caso de la alevosía. La jurisprudencia venezolana no ha sido escasa en materia del arrebato o intenso dolor. Desde hace mucho tiempo. Vamos a tratar, por ejemplo, una sentencia de los años 50 de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de aquel momento, ¿okay? De abril del año 1954, publicada en la Gaceta Forense. Ahí están los datos. La atenuante de arrebato o intenso dolor requiere para su existencia un factor esencial, que es la injusta provocación, y que ésta sea suficiente para determinar un estado de arrebato o de intenso dolor en el sujeto activo que le haga perder el control de su facultad inhibitoria, es decir, de abstenerse. Los intérpretes han estado discrepantes en el punto, y aquí viene la interesante distinción que hace la Corte Suprema entre comparar la rebaja por arrebato o intenso dolor del 67, que como ya les he dicho es de 1/3 a la mitad de la pena en concreto, que debería ser el término medio, aunque ello no niega la posibilidad de límites inferiores. Por ejemplo, pudo alguien haber cometido un delito teniendo entre 18 y 21 años de edad y por lo tanto ser proclive a la disminución del atenuante que lo haría rebajar hasta el límite inferior, pero lo hizo en arrebato o intenso dolor. Entonces, la rebaja de 1/3 a la mitad sería a la de ese límite inferior, pero fíjate que la rebaja al límite inferior por el atenuante no fue por la injuria previa, sino por la circunstancia etaria de haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad. Y entonces la Sala de Casación Penal, desde el año 1954, quizás antes, aborda la problemática de la comparación entre el arrebato y el atenuante. Entonces nos dice, el legislador patrio, fíjate, con atenuante establecido en el numeral 3 del 74, el legislador patrio, en su propósito de destacar con nitidez el elemento generador del arrebato o del intenso dolor, ha usado una frase enfática, por pleonástica, cuando expresa determinado por injusta provocación. Injusto es aquello contrario a la razón, a la injusticia, a la equidad. Provocar es excitar, incitar, inducir a que ejercite una cosa, irritar o estimular a uno con palabras y obras para que se enoje. Con la expresión aludida, determinado por injusta provocación, ha puntualizado el legislador que la provocación debe tener una existencia nítida por sí misma, que debe emanar únicamente del sujeto pasivo del delito. Fíjate que solamente, interesante contrastarlo con la legítima defensa, que cuando en el numeral primero del 65.13 dice falta de provocación suficiente, es decir, quien aborda la legítima defensa a lo mejor lo provocó, pero no de forma tal que ello conduzca a la agresión injusta de la cual yo me he defendido. En cambio, en el arrebato o intenso dolor no se habla de un tipo de provocación plural, es decir, de quien en definitiva termina matando o lesionando, cometiendo un delito en injusta provocación. La injusta provocación proviene inexorablemente de quien resulta víctima del delito y además provoca un problema de arrebato, ¿verdad? Claro el asunto. También
En el año 1981 lo podemos encontrar con sentencia reseñada por el doctor Díaz Chacón en sus 30 años de casación penal, esta de enero del año 81 de la Sala de Casación Penal, para que proceda a la aplicación de la excusa legal atenuante de injusta provocación contemplada en el artículo 67 del Código Penal. Se requiere que concurran los siguientes elementos: que haya habido injusta provocación de parte de quien resulte ofendido por el hecho que la gente haya actuado en estado mental de arrebato o intenso dolor y que existe un nexo causal entre la provocación y cualquiera de los estados mentales indicados. Fíjate que habla de arrebato o intenso dolor, como queriendo explicar que el arrebato no es más que el intenso dolor, con lo cual hablar de estados mentales, bueno, hay uno solo, ¿verdad? El de arrebato. Pero claro, la pluralidad en la frase es porque se le ordena al juez que tiene que graduar, o sea, cuál fue el tipo de provocación, medirla, ¿ok? Ardua labor le correspondería a ese juez. En sentencia de la doctora Blanca Mármol, de la Sala de Casación Penal de noviembre del año 11, en la 430, ¿verdad? Se dice: la Oxisa, cónyuge del procesado, venía con su grupo familiar en varios vehículos, que la víctima viajaba en la parte trasera de un vehículo con la hija de ambos, que el vehículo en el que ella iba era manejado por el chofer y adelante iba la ciudadana, novia del chofer, que el procesado estaba en la parte de afuera de la vivienda de la familia de la Oxisa, que cuando ésta llegó, el ciudadano preguntó por la niña, abrió la puerta del vehículo donde iba su esposa con la niña, sacó el arma, le quería quitar la niña a la madre y de hecho se la quitó. La madre se bajó del vehículo propinándole a su esposo un disparo que resultó ser mortal y se retiró del lugar del suceso con la pequeña niña montándose en una camioneta que cargaba. Alejándose del lugar del suceso. Una historia de celos que no quedó demostrada, dice la Sala de Casación Penal, no puede alegarse cualquier clase de excitación o estado, sino solo aquellos que se presenten como comprensibles y creíbles a la vista de los motivos. Por ende, corresponde la aplicación del artículo 406, numeral 3, literal A, que va referido a la comisión del homicidio intencional calificado, porque estaría matando a la esposa, uxoricidio, y en ese caso se niega el arrebato o intenso dolor. Bueno, precisamente por la no ira momentánea, sino que era un tema en la cual el distanciamiento entre lo que supuestamente lo provocaba y la respuesta, en primer lugar, conduce a afirmar que no hay tal provocación, ¿okay?, de parte de alguien, porque objetivamente no había nada que lo creyera de tal forma. No se encontraba con ningún amante, la víctima se encontraba más bien, era con el chofer, que era esposo de la otra que iba en el vehículo delantero, como lo dice el caso en concreto. Hay otra decisión del magistrado Angulo Fontivero, con ponencia del doctor Angulo Fontivero, del 16-5-2000 de la Sala de Casación Penal. Sufrió una evidente e injusta provocación que le causó una ira rayana en el enajenamiento temporal, lo cual no es desmedido por su prolongación en el tiempo, ya que a veces la psique, así alterada, mantiene hasta por horas un estado patológico de arrebato o de intenso dolor. Y en este sentido existe desde el antiguo el brocardio perseverante calore iracundie, el perseverante calor de la ira, para referirse a los delitos cometidos en ese interín. Ese estado anímico de iracundia e irregular, por tanto, siempre configura una voluntad imperfecta. La indagación psicológica en el homicidio es indefectible cuando hubo cólera e ira causada por injusta provocación. Este proceso psicológico que se alonga en todo el itercrímenes perturba la normalidad de la conciencia y de la voluntad, y es justiciero reconocer allí una atenuación. Delicado el criterio, porque fíjense que nos habla que prolongación en el tiempo de la ira, con lo cual lo que ha venido tratando la doctrina y alguna jurisprudencia sobre el carácter intempestivo de la provocación para conducir al arrebato hace que se prolongue en el tiempo, ¿ok?
Con lo cual, ese prolongar en el tiempo, en mi humilde criterio, es rayano, casi dos tenues líneas con el tema de la premeditación, ¿ok? Y que distinto a lo decidido aquí en este caso por la Sala de Casación Penal, nótese que en el caso anterior, por menos que eso, por visualizar a alguien en un carro con quien no era su esposo, no aceptó la Sala de Casación Penal la existencia del arrebato o intenso dolor. Por cierto que este criterio del magistrado Angulo, uno lo observa en su voto salvado en una decisión, la 358 del 17 de julio del año 02 de la Sala de Casación Penal, donde este magistrado salva el voto frente a una decisión que por mayoría en la Sala de Casación Penal decidió no aplicar el arrebato o intenso dolor, contra lo cual se oponía este magistrado bajo el argumento que voy a leer a renglón seguido, y disculpen lo largo. Los hechos se originaron en una fuerte discusión que mantuvieron el heridor y su víctima por 2 horas, y al cabo la ciudadana decidió terminar la relación amorosa que mantenía con el ciudadano imputado, por lo cual este se colmó de intenso dolor e ira y procedió a dispararle, causándole graves heridas en el hombro, brazos y la cabeza. Es verdad que cualquiera tiene derecho a romper un amorío con otra persona y que en el transcrito artículo condiciona el atenuante a que haya habido una injusta provocación. Pero la clásica piedad que inspiran en el mundo los crímenes pasionales, y este lo fue, se debe en parte a que los despechados sienten como injusta la ruptura, y máxime si se trata de relaciones extramatrimoniales en las que el hombre vinculado con la mujer casada con otro corrió graves riesgos o creyó correrlo, como suele acontecer en los países latinoamericanos. Así que el ciudadano actuó con un evidente estado de arrebato e intenso dolor, porque se desplomó de modo irreversible su ilusión amorosa y al final hizo un intento agónico y demostrativo de irracionalidad, es decir, de algún trastorno mental transitorio por reconquistarla para sí. Es verdad que al trastorno mental transitorio se le ha supuesto y aún exigido en Venezuela una previa base patológica, lo cual no es enteramente razonable, pero la experticia psiquiátrica forense arroja un desquiciamiento emocional en el reo, y si se le hubiesen hecho electroencefalograma, tomografías axiales, computarizadas y resonancia magnética, ¿acaso se hubiera demostrado apodícticamente aquella probable base patológica? Pero en todo caso, lo que a mi parecer ha debido justificar una atenuación no es algún trastorno mental sensu estricto, sino el arrebato o intenso dolor que evidentemente sufrió. Cuando fracasó en su postre el esfuerzo por conservarla o por no perderla, se desataron en él la cólera, el dolor y la desesperación, y sojuzgado por esa tormenta emocional cometió el crimen. Además, el imputado intentó suicidarse en 2 oportunidades. No, mis amigos, no estoy leyéndoles una novela romántica, ¿ok? No les estoy leyendo, no les estoy contando una película pasional, ¿cierto? Estoy leyéndoles un voto salvado en donde se sustenta el por qué el voto salvante creyó que ha de estar en presencia el arrebato o intenso dolor. Como se dan cuenta, es una figura francamente paradójica y que como corolario implicaría estas recomendaciones, ¿ok? El analizar, por un lado, si ante determinada figura nos encontramos con la legítima defensa o la atenuante genérica del 74.3, es decir, la injuria previa. Pero la injuria previa, para que se considere una circunstancia atenuante que haga rebajar hasta el límite inferior, no ha de conducir a una circunstancia de obnubilación personal, porque si nos encontramos en el arrebato, esa rebaja que puede ir de 1/3 a la mitad, inclusive podría ser hasta inferior al límite inferior de la pena para el delito en concreto. Bueno, dicho esto, gracias por escuchar esta disertación y hasta una próxima oportunidad.